Hola, hola Alex, hola. Hola, ¿cómo estás, Hola, Angelito? Buenas buenas noches a noches. todos. Buenas Buenas noches, noches a todos Alex. en el chat. Qué gusto tenerte, Alex. Feliz año. No te había visto, ¿verdad? Desde el año pasado. Sí, pues desde que estuvimos con Temis, ¿te acuerdas del doctor Greenberg? También de Ah, este es cierto, tema. pues sí, fue el año pasado. Y fue el año pasado. Feliz año a todos y ojalá ha empezado el año con mucho trabajo en mi caso, por eso casi no. Qué Lo bueno es bueno, que ya tenía muchos programas grabados, pero ya se me acabaron. qué bueno, Pero sí ha empezado ha empezado fuerte. qué bueno, Alex. Gracias. Perfecto, qué bueno, que sea un gran año. Bueno, aquí Chamir Channel dice like uno. Te recomiendo el canal. ¿No conoces el canal de Chamir, Alex? No lo conozco, lo voy a Luego él checar toca mañana. unos temas muy parecidos a los tuyos. Te lo voy a pasar el Muchas link gracias. para que lo veas. A lo mejor hacer una colaboración. Igual, Chamir, a ver si te interesa. María Romero, Gracias. Angelito, yo aquí en modo ya quiero que empiece el programa. Buenas noches, María. Regina, hola, chaval, ¿qué hora se empieza? Dice Regina, buenas noches. Buenas noches, Goyita, buenas noches. Vero Gómez, Angelito, buenas noches. Buenas noches, Lili López, Angelito llegando y dejando mi like, muchas gracias. Muchos likes quiero, acuérdense que va a ser mi cumple. Denme muchos likes. Hola, Goyita dice Vero. Chamir, aquí está saludando a Chamir. La Chío, buenas noches. La Chío, ella viene del canal de Aijanita. Narraciones, leyendas y más. Buenas noches, Angelito, y a todo el chat. Hola, buenas noches, Alondra. Kenia, buenas noches. Muy interesante el tema. Lo veré en repetición, dice Kenia. Sí, muy interesante, Kenia. La verdad que sí. Yo estuve viendo hoy videos todo el día y de verdad que sí, es muy interesante. Hola, Angelito. Hola, Alex, dice Marcos. Buenas noches, los desmayos Hola, del Marcos. Philip. No hiciste en vivo, ¿verdad? Desmayos, porque te fui a buscar y no te encontré. ¿Qué onda? Ya empezamos mal el año, ¿eh? Empezamos mal. Dijiste que ibas a ser más constante. Yo regañándolo. Llegando tiempo, dice, si me permiten hablar. Soren, hola, buenas noches. ¿A Soren no lo has tenido en tu programa, Alex? No, no. Acuérdate que todos están invitados, ¿eh? Así Ah, bueno. que si gustan ir a revisar, más que todo lo que quisiera es que les gustara los temas, aunque pues, estuve Adrián, por Es que ejemplo, Soren es muy joven, pero platicamos, él toca todo tipo de temas. sí, no, pero digo, por ejemplo, tuve Adrián y platicamos otro lado del mundo del espectáculo, no un poquito lo normal, sino, por ejemplo, situaciones así que si se meten con cuestiones demoníacas y cosas. Estuvo muy interesante, entonces todo le podemos dar un tinte Un diferente, giro, ¿no? claro. Dorailda, Un buenas giro. noches. Feliz año, Dorailda. Creo que no te había visto desde el año pasado. Feliz año, Dorailda. Que sea un gran año. Feliz año a tu colaborador. Dice, saludos a tu colaborador, perdón. Es Alex del show de Alex TV, Dorailda. Buenas noches. Aquí anda Kenia todavía. Buenas noches, Marquitos, dice Kenia. Bueno, pues vamos a hablar hoy de eh, Pachita. Pachita, bienvenido, Alex, te dice Goyita. Oye, Alex, Hola, Olleta. Pachita, ¿para ti qué era? ¿Era una santa? Era una persona que tenía el don desarrollado que siento que todos tenemos. Uh-huh. Siento yo que todos tenemos los mismos dones, pero el ejemplo que pongo es como el volumen en su celular. Si ustedes bajan el volumen a su celular a cero, pues el celular no suena o no les avisa de nada. Estos dones se desarrollan y muchas veces vienen ya desarrollados de vidas pasadas. Pues la gente que como que no entiende por qué ve espíritus y situaciones así sin hacer algo consciente. En el caso de Pachita, creo que la influencia de la persona de descendencia africana, creo que fue con la que creció porque perdió a sus papás, algo así, creo que pudo haber influido en el desarrollo de este don y el tema del espíritu de Cuauhtémoc, ya, perdón, Así es, Cuauhtémoc, así es, Cuauhtémoc, gracias. sí, para bien larga. Sí, Cuauhtémoc, Pachita sí, adelante. decía que era, saludos, Angelito invitado, gracias, Susi. Pachita afirmaba, chicos, para los que no conocen el tema de Pachita, bueno, Pachita era una chamana y afirmaba que la poseía el espíritu de Cuauhtémoc, el último Tlatoani, ¿no? El último emperador azteca. El espíritu de Cuauhtémoc era el que hacía las curaciones, les decía Pachita, porque lo que hacía Pachita era realmente, o sea, milagroso. O sea, ella operaba, chicos, con un cuchillo de caza, que por cierto oxidado, decían, y con ese cuchillo hacía las operaciones y cambiaba órganos, incluso del cuerpo, Alex, hacía operaciones del cerebro, aparecía y desaparecía órganos, o sea, te cambiaba un órgano malo o defectuoso, por así decirlo, por uno nuevo, ¿no? Entonces, y lo hacía en presencia de más gente, no lo hacía sola, o sea, había más personas que estaban ahí acompañándola y se daban cuenta cómo lo hacía. Entonces, pues sí, para muchos era una santa, hacía milagros para muchas personas. Sí, 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 sí. O sea, lo que ella hacía es lo que se consideran milagros. Lo que yo digo es que todos eventualmente pudiéramos
llegar a desarrollar esa habilidad. ¿Qué pienso que es? Es porque ella se conectaba a la conciencia universal. Porque ella decía que era energía, ¿verdad, Alex? Ella decía que era energía. Mira, ella dice simplemente ahora... Leyendas y más, Pachita fue presentada al doctor Jacobo por la hermana de López Portillo. Así se conocieron ahí en Los Pinos. Ahí se conocieron. Y de hecho, cuando ella lo vio, ella le dijo que él iba a hacer un libro. Así le dijo, tú me vas a escribir un libro. Sí, se lo presentaron. Un poquito la desacreditan por el hecho que estuvo relacionada a presidencia, pero hay que entender que cuando alguien hace este tipo de cosas, obviamente los políticos, gente poderosa, gente influyente, se acerca, ¿verdad? He sabido yo también de casos de gente que no es conocida, que hace de este tipo de milagros, y gente, empresarios y demás, tiene acceso a gente que les hace este tipo de cosas, pero Pachita atendía en la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo estamos platicando ahorita, a gente de todas clases sociales. No se me figura que su interés era económico, aprovecharse, sino era una conexión a una benevolencia, a la conciencia universal, al universo, a nuestro creador, y entonces por eso la materialización de órganos, porque no era tanto que ella hacía órganos, sino los materializaba ahí en el momento. Y entonces reemplazaba Estaba pulmones. tremenda, Alex, estaba tremenda. Imagínense aparecer un órgano, y no del órgano del no, de los otros. Ya está llegando mi otro invitado, hay que dejar que se acomode, ya se está acomodando para salir bien presentable, salir guapo. ¿Ya estás listo, Eddie? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, démosle la bienvenida a mi otro invitado, hoy él es Eddie Jasso. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Eddie, creo que me dijo que me esperara. Se me hace que está terminando. Creo que sí. Bueno, hagan de cuenta que acabo no soy, hagan de cuenta que no lo he presentado. Es súper interesante, Dorailda. Yo estuve viendo hoy todo el día videos y de verdad es que no. Hola, Eddie. Hola. Creo que, espérame, es que no los escucho. ¿Por qué no los escucho? No. ¿No? Sí, ok. Sí, súper interesante. Cuéntanos un poquito de la historia de Pachita, Alex, o sea, de sus orígenes. Ella nace en 1900. Bueno, déjenme decirles que no hay partida de nacimiento, ¿verdad? No hay un acta de nacimiento como tal. En esas épocas era normal que se perdían, o sea, había veces que no se sabía exactamente cuándo habían nacido, se confundían los años. Por eso de repente había gente que decían que tenía 130 años de vida y todo era porque había errores en las actas de nacimiento. Pero se dice que nació en 1900 en Parral, Chihuahua. De Chihuahua. Y fallece en 1979 en la Ciudad de México. Se supone como nuestro invitado de anoche, como el guapo de Poncho TV. Y también yo creo que él hace milagros porque hizo que yo sudara como todo el en vivo. No, pero dijo que era de Coahuila. Es cierto. Rompe mis ilusiones. Perdón, pero es que no, yo estaba tan apendejado viendo su belleza que ya ni me acuerdo, la verdad. Se me hace que era eso. Se dice que extraía tumores. Así es, Soren, extraía tumores. Hay fotografías que no las pude descargar porque tenían ya saben, la marca de agua, donde está como extrayendo un tumor del cerebro, Alex. Ella. Simplemente con sus manos, dice la Chío, somos energía, por eso aún de haber trascendido se escuchan pasos de la persona o dejan aroma, claro. Hola Marga, buenas noches Marga. Dice Jodorowsky pasó largas temporadas con ella, al principio no le creía, después ya no le quedó duda, claro, porque operó y curó y le cambió el órgano a parientes, ¿no? De él. A varios escépticos los cambió. El mayor fue el doctor Greenberg, pero a muchos escépticos llegaban diciendo aquí debe haber una explicación o esto es un fraude, es una charlatana o algo, y muchos cambiaron de opinión. Yo siento que ella fue trascendental en el cambio del doctor Greenberg. Se dice, Alex, por lo que estuve leyendo, que ella nace, que sus papás, bueno, desde pequeña tenía este don y que le decía, de repente veía pasar a algún vecino, una persona, y le decía a su mamá, él va a morir, ella va a morir. Entonces, por eso se gana como el miedo, ¿no? De la gente de su comunidad, del pueblo de donde vivía. Y según algunas lecturas que hice, los papás no saben qué hacer con ella y la dan en adopción, Alex. ¿Tú sabes también esto? Esa parte no la sabía, no me sorprende también por las épocas, se daban este tipo de cosas, también hijos, digo, que más suena decirlo, pero hijos que nacían con problemas, dificultades y todo eso se les abandonaba, se les dejaban hospitales así especiales, porque no se sabía en esos tiempos qué hacer con, en este caso alguien así, pues dijeron, no, pues, digo, qué mal, ¿no? Pero la damos en adopción. Así es como la adopta ella tenía una... ¿no? Este señor, así es como la adopta esta persona, este señor de descendencia afro. Yo creo.
africana, así es. Pachita era chamana, así es. Está considerada Dora Hilda como la chamana más poderosa de México. Y Jacobo Greenberg habla de otros chamanes en su libro. Hay otro que me parece que es el niño Adolfo, Rodolfo, algo así. Pero no se compara con lo que hacía Pachita. Lo que hacía Pachita de verdad que es increíble, increíble. De verdad que cuando ves y conoces su historia, Alex, pues yo solamente había visto eso de Jesucristo en la Biblia, ¿no? Esas hazañas. Sí, de hecho estudió a otros muy conocidos, fueron los graniceros, Don Lucio y los graniceros. Hizo una serie de libros sobre los chamanes de México. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Ahora sí nos escuchas. Perfecto. Bienvenido, Eddie, feliz año. Igualmente, feliz año para todos ustedes, feliz años es que esta cosa volteada, no volteé la cámara. Bueno, a él. Sí, Alex. Gracias, Eddie, igualmente, feliz año, un abrazo. Sí. ¿Cómo ves, Eddie? ¿Qué te parece, Pachita? Te hago la pregunta que le hice a Alex. ¿Para ti Pachita era una santa? Pues no sé qué tanto podía haber sido una santa, pero sí para mí era alguien que tuvo un don muy especial y que muy pocos lo han tenido. Inclusive uno de los investigadores que se ha dedicado a investigar sobre ese tipo de cosas, él lo vivió y lo vio en persona cuando era un niño y se dedicó a buscar chamanes por muchas partes del mundo, por Brasil, por África, en diferentes partes del mundo. Y hasta hoy en día él no ha vuelto a encontrar a alguien que tenga ese mismo don que Pachita tuvo. Entonces, yo creo que más que una santa, yo creo que era alguien con un don muy privilegiado. Oye, Eddie, se lo comentaba ahorita Alex, para poder aparecer un órgano de la nada, materializarlo. O sea, yo solamente he visto hacer eso a los hombres X. No es cierto. O sea, estaba tremenda, Eddie. O sea, imagínate, de la nada, o sea, sacar el órgano que estaba dañado y de la nada, con sus manos, materializar otro órgano nuevo, ¿no? En buenas condiciones. Aparte bueno, el tema que tocaste ahorita, yo sinceramente lo desconocí un poco el tema de Pachita, para serte sincero. Entonces me dediqué a investigar un poquito cuando me mencionaste el tema y descubrí que Pachita no nada más es conocida aquí en el programa de mi amigo. Pachita tiene hasta su documental en History Channel y cosas así. Sí, claro. O sea, Pachita es alguien que ha dejado más preguntas que respuestas. Porque hasta la fecha nadie sabe cómo es que ella lograba hacer ese tipo de operaciones. Una de las personas de los chavos que lo vio, que ahora fue investigador, imagínate, el niño se volvió investigador por lo que él vivió cuando Pachita operó a su papá y a su mamá. Él vio cuando sacó un órgano del cuerpo de su papá, un órgano que no estaba funcionando, y apareció otro órgano en su otra mano y lo colocó dentro del cuerpo de su papá y luego cerró la herida con las manos sin dejar cicatriz, sin dejar nada, después de que la había abierto con un simple cuchillo de cocina. Entonces, así de pero, así de tremenda estaba, público, así de cabrón, así de decir. No, es que de verdad que te quedas con la boca abierta cuando descubres y lees y te enteras de todo lo que hizo. Para mí, perdónenme, para mí, pues sí entra dentro de lo que la iglesia, lo que la Biblia, los que somos católicos denominarían una santa, chicos. O sea, para mí es un milagro, ¿no? Lo que ella hacía. Y algo que me llamó la atención es que cuando platicó con Jacobo, mira, dice Soren, yo apenas me enteré que tenía una casa en la Marquesa cerca de donde vivo. Tómale fotos, Soren. Ernestina, buenas noches, Ernestina Romero. Aquí, chicos, saludándolos desde Los Ángeles, California. ¿Cómo está lo de los incendios, Ernestina? Espero que ya esté mejor. Acá hemos tenido unos ventarrones horribles. Yo creo que viene de por allá. Ana, buenas noches. Hola, Ana, bienvenida. El niño Fidencio, ándale, Marga, exactamente. Los graniceros son los que detectan la lluvia, ¿cierto? Me encanta su testimonio. La historia del niño Fidencio es muy interesante también. Bueno, pues Alondra, Pachita, o sea, todavía estaba mucho más que el niño Fidencio. Buenas noches, recuerden el cumpletón de Angelito. ¡Ándale! Me gusta el nombre que le pusiste, Gaby, el cumpletón. El lunes. Sí, el lunes. Para la María Sabina también una curandera, Alex dice, chamana más reconocida de México, María Sabina. ¿Qué ibas a decir, Alex? No, para contestar la Marga de los graniceros, ellos podían manipular, podían hacer que lloviera, que granizara, parecido como al dios Tlaloc, ¿no? Entonces se necesitaban lluvias, por ejemplo, ahí para los sembradíos o algo, y ellos lograban manipular el clima y hacer llover. Volvemos conectándose a esta conciencia única, que luego el doctor Greenberg le llamó la látiz. Ellos lograban modificar eso, ¿no? Y en esencia, sé que suena algo muy diferente a lo de Pachita, pero es muy similar, porque lo que hacía Pachita era eso, manipular su realidad desde el mundo espiritual.
Por desgracia, yo estoy de acuerdo contigo, Angelito. A mí me da unas muy buena espina la señora y eso que atendía gente de todas clases sociales y todo, como que era un acto de bondad, un acto de ayuda. Pero al contrario de vérsele del lado que si era santa o una bendecida o algo, se le ha querido dar la cuestión que si estaba poseída y era así un tema más oscuro, demoníaco, Como diabólico. siempre pasa, ¿no, Alex? Como Sí, siempre sí, pasa. sí ¿Sabes leí qué? yo Y leí un par mencionan de lo de los artículos. graniceros, Alex, que hacían llover. Yo tengo un primo también que es tan indio que cuando baila empieza a llover. No, no es cierto. Mal chiste, mal chiste. Oye, Bueno, pues es que empiezan a hacer su cosa y llueve, ¿no? Carmen Espinosa, buenas noches, Carmen, gracias por el like. Un abrazo a tus invitados. Hay personas especiales con magia. Sí, es cierto eso. Pero solo de verlo sabía que padecía la gente. Sí, pues desde chiquita, les digo que desde chiquita, ella le decía a su mamá, esa persona va a morir, simplemente con verlos caminar, ¿no? Entonces, obviamente, una persona así, una niña, pues les daba miedo, ¿no? Pero de hecho, Pachita tuvo más historia de lo que conocemos como curandera, porque la historia de Pachita como curandera, bueno, primero pensó como una niña, como tú lo cuentas, que veía a una persona enferma y le decía a la mamá que esa persona iba a fallecer, ¿no? Ella tenía ese don de ver las personas que estaban muy malas y que iban a fallecer desde pequeña, lo cual generó miedo de su madre hacia ella. Por eso decidieron abandonarla ¿Ves, y por Alex? eso, Lo que te decía. y bueno, a ella la recoge creo que una persona que trabajaba en un circo, que era un afroamericano, Cierto. este, Ujú. sí, si no me equivoco, se trabó, sí, sí, ahí está, está. Era un Sí, sí, sí. afroamericano, creo. Si la recoge un afroamericano que trabajaba en un circo, es cierto. Olvidaba esa parte de lo del circo, Eddie. Él, ese afroamericano, ayudó, o sea, cómo las cosas se fueron juntando a pesar de que no tuvo una vida tan buena Pachita, ¿no? Porque este afroamericano lo que hizo fue enseñarle lo que él conocía, que era todo lo que son las medicinas mediante hierbas, mediante cosas que normalmente no hacemos. Entonces, imagínense, conjuntar el don que Pachita tenía con todo lo que esta persona le enseñó, lo que toda esta persona aparte, le complementó lo que ella tenía. Entonces, ahí fue donde Pachita empezó a darse cuenta lo que ella podía hacer. Aunque la historia de Pachita se corta por un tiempo, porque se desaparece por un tiempo. Pachita llega a estar hasta con Pancho Villa, por si no lo sabían. Ujú, Fue de sí. las que traía, las cargaba las armas, daba de comer. Pachita sufrió mucho. Pachita no nada más fue curandera, Pachita fue hasta cabaretera, fue cantante, le hizo de todo Pachita. Pachita durante su vida hizo de todo hasta que tiempo después reaparece Pachita, pero ya como Pachita la curandera. Y no nada más curaba a personas de dinero, porque ella se codió con personas muy importantes, como lo eran las familias, la familia presidencial Ujú. en México, aunque ella trataba que eso no influenciara tanto, pero podía atender hasta una persona con mucho dinero como la persona más humilde de todos. O sea, ella atendía por general a todo el mundo, no ponía por razas o por distinción o por si tenías dinero o no tenías dinero, eso era independiente. Entonces, Pachita es una historia de vida muy, muy misteriosa, de mucho sufrimiento. Trajo también muchas alegrías a muchas familias que logró curar. Por ahí hay una artista que estoy segurísimo que no encontraste es quién, pero hay una artista que asegura que Pachita curó a su abuelita de leucemia. No, no Eh, sé quién. ¿Quién fue? ahí me imaginé que eso no lo había encontrado. De hecho, te voy a ser sincero, esa información no la encontré yo, la encontró Ah, mi esposa. ah, qué bueno que le das el crédito. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mariana Echeverría. Mariana Ah, Echeverría, quiero saber. ella dijo que en un video habló y donde ella fue testigo cuando su abuelita se curó de leucemia, que fue con Pachita, que la curaba de leucemia, y ya después investigando que Pachita se codió con muchos artistas, con personas de la política, de la farándula, pues sí es creíble, ¿no? Porque Pachita fue conocida no nada más en México, sino despertó el interés de muchas personas a nivel mundial. Claro, Eh, imagínate, con ese don, imagínate. Ahora, la popularidad de Pachita estalla, por así decirlo, en 1970, en los 70. Entonces, ya para ese entonces, Alex, ella ya tenía 70 años, o sea, la fama, por así decirlo, le llegó ya grande a la señora, ¿no? sí, Ya. Sí, Y como otra dice cosa, él. y otra cosa que leí, chicos, es que no a todos curaba. Había personas que ella decía no, y les decían, pero ¿por qué a estos sí y a estos no? Y ella decía, porque también existe Dios, fíjense. O sea, dentro de su ecuación de ella, también existía Dios. Ella sí, decía porque que esta a uno persona de no los que no lo que curó, Dios quiere. Ujú. a uno de los que no curó, se me dio el nombre, pero era un cantante de jazz que vino a que lo operara, pero creo que a él no lo pudo salvar, él sí falleció. Este,
no me acuerdo del nombre, la verdad, les quedo mal con el nombre porque se me fue, estoy ando, chicos, parte de mi mente anda en Colombia. Acaba de llegar de Colombia, Eddie. Sí, con razón, parte, estás hablando así Vienes bien llegando. bacano. Y usted, oiga, mi nada hermana. que ver, no se me pegó lo colombiano, no se me pegó lo colombiano, yo sigo siendo bien mexicano. Llegó Eddie diciendo, mi hermana Pachita, hermana. Mi hermana tiene don con solo verte a los ojos, pero yo no convivo con ella, eso no me agrada, pero logró que una compañera pudiera embarazarse. Wow, wow. También mi mamá, fíjate, Carmen, también mi mamá pudo hacer que algunas de sus clientes pudieran embarazarse. Mi mamá lo que hacía era el Reiki, que también maneja la energía, ¿no? Pájara Peggy, hola, dice, me encanta este tema. Gracias, Pájara. Gracias por dejar tu like. Hola, Gaby, Angelito y Alex, buenas noches. E invitado, dice Gaby, gracias. Gaby. Gracias, Angelito. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu otro amigo? Alex, del show de Alex TV. Un gusto, Alex. Ah, es Alex TV. Un gusto, Claro. Alex TV. Sí, un sí, gusto. sí. No, el gusto es mío. Oye, un gusto Alex, si te gusta el tema de Pachita, fíjate que a mí me gustó mucho, más de lo que me imaginé. Me gustó mucho por la relación con el doctor Greenberg y cómo lo cambió a él y le hizo ver otro mundo, de un escéptico como él, un científico, le hizo decir cosas como, la primera vez que vio a Pachita, dice, salgo a la calle y por primera vez me siento un espíritu teniendo una experiencia humana. O sea, como que lo acercó a ese mundo inexplicable, ¿no? Ese mundo espiritual, porque es esto en esencia. De hecho, la definición de chamán, pues es utilizar el mundo espiritual para curar en el mundo físico. Se les considera como pastores, ¿no? Sí, pero ¿te imaginas, Alex? Yo no había escuchado un chamán que tuviera control sobre la materia. Uh-huh. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque el problema es que el problema es que hay testigos y que no van a mentirte, aunque este señor, Cristóbal, ahorita te digo el nombre porque tiene un apellido raro, porque todos los de antes tienen apellidos raros. Cristóbal Jodorowsky, él vio eso a los 7 años. Eso lo hizo convertirse en el investigador que es él ahora, en el que conviva con tantos chamanes a nivel mundial, que él ha viajado por muchos lados para convivir con chamanes, pero él lo que le sorprende es que dice que hay muchos chamanes que hasta le han dicho que hacen una paramaya de cosas y que mueven para hacer creer que aparecieron algo más y que lo metieron, pero que él no vio eso con Pachita. Él simplemente vio cuando Pachita sacó un órgano que no servía y en la otra mano apareció un órgano nuevo y lo introdujo en el cuerpo. O sea, pero además Eddie era de que lo introducía, pero además el órgano empezaba a funcionar y se entrelazaba y se acoplaba al cuerpo de manera milagrosa. Entonces, ella siempre dijo que ella no era la que operaba, que era, si no me equivoco, era Cuauhtémoc, que se introducía en ella y que él es el que hacía las operaciones, que él es el que hacía todo ese rollo. Pero ¿desde cuándo ella empieza a mencionar esto, chicos? Porque de niña no. O sea, en algún momento ya en su etapa adulta ella empieza a decir que le decía hermanito, ¿no? Que era el hermanito Cuauhtémoc. Pero no creo que desde niña, o sea, yo creo que pues no sé en qué momento sería que ella ya adulta empieza a reconocer que es Cuauhtémoc el que la posee. Supongo que de niña no se daba cuenta, ¿no? Pero es que mira, Ángel, aquí está algo muy raro. ¿Ve? Esto es algo raro porque te voy a explicar una cosa. Podemos entender como que el don que tenía Pachita era el don que tenía de percibir y de ver más allá de lo que nosotros podíamos normalmente conocer. Por ejemplo, ella podía ver cuando alguien estaba muy enfermo y que esa persona iba a fallecer. Y decía, esa persona va a morir. Y moría, ¿no? Y no es porque ella fuera mala, pero bueno, en esos entonces luego le llamaban brujas o cosas así, por todo lo que decían. Pero ¿qué tal? Y ella no era poseída de niña. Ella simplemente tenía ese don y su cuerpo era como algo que tenía esa energía para poder percibir a otras personas. Entonces, a lo mejor no se le metió nada malo, no fue poseída por algo malo, y a lo mejor con el paso de los años, cuando empezó a curar, es cuando ella percibió que alguien más entraba en su cuerpo, y ella sintió que a lo mejor era Cuauhtémoc, porque yo creo que el don de ella no era el curar, porque ella siempre dijo que ella no era la que curaba. Ella era siempre medium, ¿no? Era medium también. Era medium. Ese era el don de ella. Porque ella siempre dijo, porque si tú lees, si tú investigas, si tú checas, vas a encontrar que ella siempre decía que no era ella la que curaba, que el que curaba era su hermanito. Así decía ella. ¿Sí? A Lola dice, la iglesia nunca la consideraría santa, al contrario, la quemarían si existiera la Inquisición. Es lo que mencionaste, ¿no, Alex? Sí, de seguro. Totalmente de acuerdo con eso que mencionan. Es similar esto a algo que se llama cirugías astrales, no sé si lo han escuchado, cirugías de la fuente,
sanación por medio de la fuente, que lo que se dice es que la persona que lo realiza es el simple vehículo y en él entra, así como decía Pachita que la poseía Cuauhtémoc, entra en este caso una guía o ángel y es el que realiza la cirugía, que se dan efectos similares. He escuchado, de hecho yo tuve una persona en mi canal que dio un testimonio que a ella le regeneraron el corazón, o sea, tenía un problema de corazón fuerte y esta cirugía de ángeles, llamémosle así, le cambiaron el corazón. Tal vez no era como Pachita, que era en el físico, que se veían los órganos nuevos, ¿no? Y así es muy impresionante. En este caso, estas cirugías, todo sucede sin abrir y así. Y simplemente si tienes un problema de hígado, una cosa y lo otro, ya está arreglado y ya está arreglado. Pero hay algo bien importante que me mencionó ahí que me hizo todo el sentido del mundo. Tampoco podía curar a todo mundo, porque hay personas que no quieren ser curadas. Entonces, por ejemplo, recibí un chico muy enfermo y dijo, no te puedo ayudar, necesitas tú cambiar, tú realmente necesitas sanar. Y de seguro han escuchado, esto no está muy distanciado de este concepto que nos podemos sanar nosotros mismos. O sea, imagínense si nosotros nos pudiéramos conectar como se conectaba Pachita, pedir esta ayuda de Imagínate, ángeles. Alex, qué maravilloso sería. Sí, pero este chico, por ejemplo, él tenía una especie de, inconscientemente obvio, ¿no? Porque él sí quería vivir y quería sanarse, pero tuvo que arreglar un conflicto que él tenía porque no se quería sanar. Yo siento que por ahí también pudo haber sido el que Pachita no pudo ayudar a todo el mundo, porque si llega alguien y por alguna razón, es que muchas veces estos problemas físicos son producto de, por ejemplo, de angustias, de iras, de odios. Si no resuelves eso, digo, gente que le da la enfermedad de la C, no la quiero decir para no afectar el video, pero la muy conocida, que mucha gente, es gente que simplemente después La de que murió Dulce, la cantante. ándale, o sea, es gente que tiene un odio enorme por alguien, le tiene un coraje enorme, le hicieron algo y luego se le desarrolla eso. Hasta que resuelve ese conflicto, se le va a resolver el problema físico. Porque de seguro han escuchado gente que les vuelve y les vuelve y les vuelve. Alex, Sí, perdón, te platico algo, Alex, y yo creo que esto nos ha pasado a todos y tienes mucha razón en lo que dices. Si todos tuviéramos ese grado de conciencia como para autocurarnos o para auto checarnos y todo eso sería lo más genial, pero sí lo tenemos, Alex, pero de manera inconsciente. Lo malo es que lo vemos reflejado para lo malo, Alex. Porque, por ejemplo, Alex, cuando Ángel, tú o yo o cualquiera de los que estamos aquí pasamos por un estrés emocional muy fuerte, así no estemos enfermos de nada. El cerebro, o sea, es tan fuerte lo que decidimos que nos puede enfermar aunque médicamente esté sano de todo. Yo eso lo viví con una conocida, hace algunos años atrás en la universidad. Ella, pues, a su papá lo desvivieron porque andaba metido en cosas así medio chuecas. Todo el problema es que como ella era la mayor de las hijas, porque eran puras mujeres, la mamá, pues la señora entró en un shock emocional y pues no se hizo responsable de nada de ellas. Ella le tocó hacerse responsable de todo, la deja el novio, le cae todo el peso encima a ella, la casa y todo. Mi amiga dejó hasta de caminar. Por el estrés, por todo lo que le vino, pero médicamente le decían que ella podía caminar. O sea, médicamente ella no estaba enferma de nada, pero ella no podía caminar. Ella era muy delgadita, bien bonita, se engordó, se llenó de granos, dejó de caminar. O sea, fue una etapa muy fea. Entonces ahí fue donde yo dije, güey, el cerebro es tan fuerte que te puede destruir sin que estés enfermo de nada. Yo creo, Eddie, desde el momento en que te dan el dictamen, el médico, desde el momento en que te dice tienes esto, sea leucemia o sea la enfermedad con la C de casa, yo creo que ya desde ahí empiezas a morir. No sé si se acuerda el público que la vez que tuve de invitado al chico sordomudo, no sé si tuviste ese programa, Alex, que tuve también un intérprete de señas. Este chico tuvo esta enfermedad con la C, pero su mamá optó por no decirle, y como él era sordomudo y tenían el gran problema de que los médicos, ese día nos contó la mamá la odisea que vivieron además de su enfermedad, de que los médicos no sabían hablar ninguno a señas, entonces la mamá opta por no decirle al chico lo que estaba viviendo, que además estaba haciéndole metástasis, y ¿qué creen? Como él nunca supo, se curó. Entonces la señora nos decía ese día, yo le pregunté, ¿usted cree que el hecho de que el chico no sabía lo que tenía haya ayudado a que se curara? Y ella dijo, totalmente. Sí. Él se sentía, había días que tenía días muy malos, pero yo le decía que estaba débil, que tenía anemia, que tenía que tomar sus sueros, su esto, su lo otro, pero él nunca supo la realidad de su enfermedad y él se curó. Entonces, yo creo, chicos, desde el momento en que te dicen,
tienes esta enfermedad, ya desde ahí empieza nuestra muerte, porque tu cerebro empieza a trabajar precisamente para el día en que pues, te vas a morir, ¿no? Mira, nos dice Talibán, el suceso de Pachita es tan interesante por su relación con Jacobo Greenberg. Me encanta este tema. Dice narraciones, leyendas y más. Cantidad de personas diagnosticadas a nunca volver a caminar y Pachita las hizo caminar increíble. Vicente, hola, aquí llegando, amigo Angelito, saludos a tan increíbles invitados. Gracias, Vicente. Dice Gracias, Carmen, es que esta gente se parece a los Thundercats, miran más allá del horizonte, dice Carmen. Ya te estoy pegando lo chistina, Carmen. Y a todos se nos dan, dice, de diferentes maneras y a algunos se les da más de uno, dice Gaby. Pues sí, yo creo que sí. Es que... Yo tengo don con los viejos. No te digo que... No, Carmen, ya le pegué lo chistosilla, ¿eh? Sí, no, mira qué padre. Carmen. Yo al contrario, Carmen, yo al contrario, con los jóvenes. Ay, ay, ay. ¿Han escuchado, dice, el versículo donde Jesús cuenta la parábola de las monedas? Dice Gaby. Yo no, Gaby. A ver, cuéntanos. No, Gaby, por favor, dínoslos, Gaby. Sí, platícanos. ¿Ibas a decir algo, Alex, si te interrumpí? No lo estaba escuchando. Y las psicomáticas nos pueden tumbar el cerebro es muy poderoso, dice Marga. Sí, totalmente, ¿no? Siento que ensucian, dice, que se ensucian de todos los enfermos. Bueno, lo único que quería complementar de lo que dijo... se me fue, no, discúlpame. Eddie, perdón, de lo que dijo Eddie, así es, de Eddie. Eddie el parcero. ¿Han escuchado? Eddie Parcerito. Eddie el colombiano. Han escuchado seguro el efecto placebo, ¿no? Ese término, que inclusive lo prueban en medicinas y situaciones así. Muchos dicen que la homeopatía funciona así, no estoy de acuerdo. La homeopatía tiene un tema de frecuencias y situaciones así que funciona diferente, pero también tiene un efecto que si te dicen, tómate esto, te va a hacer bien. Ya de inicio, llevas ventaja. O sea, si tú dices, me va a hacer bien, ya está viendo un efecto. Sea una pastilla de azúcar, está haciendo un efecto. Exacto. Sí. Y solo para mencionar, la homeopatía lo que funciona es, los que han ido con homeópatas, es que te ponen la misma enfermedad en la pastilla. Entonces, por eso te preguntan, ¿qué tienes? Esto, lo otro, y te ponen gotas. Y sí, el vehículo es la pastillita de azúcar, pero eso es el vehículo del alcoholito que le ponen. Bueno, esa frecuencia que trae, tu cuerpo la toma, la identifica y ahora sí ataca la enfermedad. Por eso te curas con la homeopatía. O sea, es como una manera de que tu mismo cuerpo se cure. Se autocure. Así es, porque la homeopatía es de cuenta que nada más te pone, traes esto, no te has dado cuenta y el cuerpo ya se pone a trabajar en la situación, gripa, cualquier situación. Mira, realmente yo... Perdón. Sí, no, adelante. Dice Talibán, eso sí me ha pasado, el pensamiento me hizo creer que estaba enfermo y nada que ver. Es que puede ser nuestro principal enemigo, Talibán. Dice Lola, a mi esposo y a mi hermano les encontraron la enfermedad de la C casi al mismo tiempo, pero mi hermano sufre retraso mental, él está curado, ¿ves? Y mi esposo no. ¿Qué les dije? Tiene mucho que ver, ¿verdad, Lola? Lo que comenté ahorita del chico sordomudo. Porque no se dio cuenta. Porque no se dio cuenta. Porque no se dio cuenta, efectivamente, Alex. ¿No les pasó a ustedes, público, y a ustedes, chicos, no les pasó que ahora, cuando la pandemia, a mí me pasó y una vez me hice esa pregunta, ¿no? Y le dije, y le hice pregunta a gente a través de Facebook, ya ven que estábamos encerrados, pero los homeless, las personas en la calle, que yo vivo aquí en la zona centro y aquí veo un montón, todos estaban sanos, chicos, todos estaban como si nada, y todo el resto del mundo, hasta mi doctora de toda la vida, que me dolió en el alma y me sigue doliendo, falleció por el virus, ¿no? Ya saben cuál virus, el de la pandemia. Y la gente que yo veía aquí, que no se cuidaba, que no se lavaba las manos, que estaban ahí, que dormían juntos con otros, o los que están, o adictos, que duermen, ya saben, ¿no? Debajo que hacen con cartón, la casita, como si nada. Hasta que un día yo le dije a un amigo, oye, ¿y qué onda con este virus que dicen que anda en el aire? Que esto, y todos los homeless que yo me topo por las calles por las que camino, pues los veo como si nada, y hasta la fecha ahí siguen, los sigo viendo. ¿Y ellos por qué no se contagian? Sí, también digo, nada más de eso, no sé si escucharon que África tuvo de los niveles más bajos. O sea, no, realmente casi no les afectó. Cuando allá lo primero cuando salió eso, y dije, híjole, aquí África va a salir muy afectado porque hay condiciones. Chicos, pues yo lamento decirles algo. Bueno, yo no lamento. A mí me dio mucho gusto. En mi familia nadie se enfermó de esa enfermedad. Qué bueno, nadie. Gracias a Dios. Ni mis suegros, ni mi esposa, ni yo. Y mira que yo no estuve encerrado. A mí no me dieron el hecho de estar encerrado. Yo estuve trabajando todo el tiempo. Tenía que ir a trabajar. ¿A qué crees que se debió, Eddie? ¿A qué crees que se debió?
Pues que yo no le tuve miedo a la enfermedad como tal, o sea, yo le tenía respeto, sí, pero pues yo decía, güey, pues es otra enfermedad normal. Y pues nunca me causó así como que un temor de que, ay, que El no, o sea, pánico. El pánico era lo que estaba matando a mucha gente, ¿eh? Fíjense qué chistoso y lo poderoso que es el cerebro. Yo empecé a sentir que se me tapaba la nariz cuando escuché en un video que los síntomas es que no puedes respirar y se te tapa la nariz. No tardé ni un minuto cuando ya tenía la nariz tapada. 3 meses, chicos, estuve con la nariz tapada. 3 meses. miren, Me inyectaban que para destapar la nariz, que para desinflamar, y nunca se me quitó, Alex. mira, Hasta Ángel, que un día alguien me dijo, la psicóloga, el problema está en tu cabeza, no tienes nada, ya te hiciste análisis, no te dio, no te va a dar, ya quítate de la cabeza que lo tienes o que te va a dar y verás cómo se te va a destapar la nariz. Y un día amanecí con la nariz destapada, como si nada. Pero mira, estuve Ángel, 3 meses sufriendo con mi nariz tapada. eso del cerebro nos juega muy feo, porque yo cuando estaba en la secundaria, eh, yo tenía mi cutis bien limpiecito. Pues iba entrando y no tenía, pero ni un granito. Y lo primero que veo entrando a primero de secundaria es un chavo que estaba en tercero de secundaria, que no les voy a mentir, tenía unos granotes así tipo volcanes que me dieron casi asco y casi ganas de vomitar en la casa, de verlo casi vomitar. Oye, al siguiente día que amanezco, ya tenía uno yo, no chingues, se me pegó. Sentiste miedo, Eddie, que te pasara a ti. Sí. Sí. Yo también, fíjense, de chiquito era güero como Alex, tenía miedo de ser prieto y miren. Saludos, Claudia, buenas noches, Oye, Claudia. ya, regresando al tema de Pachita, Alex mencionó que a él le gustaba mucho el tema de Pachita porque este señor Greenberg lo estudió mucho, pero ¿y qué piensan de la desaparición de Greenberg en 1990? Porque de Greenberg no se volvió a saber nada. No se sabe si Pero murió, te si encargo que algo. veas, te encargo que veas nuestro programa que hicimos Alex y yo en el canal Eli, sobre Jacobo Greenberg, Eddie. Sí, es que no lo vi, yo no estaba, amigo, yo andaba de vacaciones. Luego te paso, sí, por andar en Colombia nos ignoraste, pero luego te paso la... Oye, Hola, ve, Yanira. Oigan, chicas, déjenme decirles que Yanira está castigada, por eso no la ven, por andar de peleonera en el chat, el YouTube la castigó, como ven. Entonces dice Yanira, buenas noches, mi angelito bello y tus invitados, solo paso a saludarlos. Dice, del tema no conozco nada, dice, pero vuelvo pronto al chat, les extraño. Está castigada como por 2 días, ¿verdad? Ya para mi cumpleaños ya va a estar aquí. A ver, Gaby nos está contando la parábola que mencionó de la Biblia. A ver, déjenme se la leo, ya terminó de contarla. Dice Gaby, un señor dueño de tierra salió fuera y llamó a 3 de sus servidores y les dio monedas, a uno 1, a otro 3 y a otro 5. Cuando regresó el señor, los servidores se acercaron al que le dio 5 y entregó el doble. Y al segundo también lo multiplicó y el tercero que le dio 1 le entregó la misma, nada más una. Y el señor le dijo, eres un servidor ingrato porque no multiplicaste la moneda y tampoco hiciste nada con ella. En cambio, la enterraste. ¿Dónde está el final? ¿No pusiste el final, Gaby? ¿O ahí termina? Ok, ahí dice. En cambio, en cambio, la enterraste. Y el que controla a su mente, controla su vida. ¿Sí? ¿Fue todo? ¿O me perdí? ¿Ustedes entendieron? No lo entendí. No lo entendí. Ahora sí que quedé como el chapulín colorado, Gaby. Buenas noches, la reina del sur. Pues como que multiplicamos lo que nos da el creador, ¿no? Y el que decidió no hacer nada con estos dones, pues simplemente le mencionó eso de que hay que multiplicarlo. O sea, por eso yo opino que todos tenemos acceso a estos dones, realmente. Sí, unos como Pachita los tienen. Es más, yo Pachita lo llamaría que es perfectamente desarrollados. Y el doctor Greenberg, ahorita que lo menciona Eddie, y sí te encargamos que veas el episodio que hicimos. Oye, ¿te fuiste un mes de vacaciones? Ya me voy, adiós. Sintiendo que nos estaba dando la idea para otro temazo, dice, de ahorita, no, hombre, me los voy a traer. No, es que... Voy a dejar con la boca abierta y sabes que ya lo hicimos. Pero lo que ahí mencioné bien rápido, Eddie, es que siento que exactamente lo mismo que hacía Pachita, el doctor Greenberg lo hizo con él mismo. Él se desmaterializó para irse a otro lado. A otro plano, ¿no? A otro plano, exactamente. Sí, otra pues dimensión, sí, a otro línea. Perfeccionó su técnica con los conocimientos de Pachita, Alex, tiene sentido, ¿eh? Ya que Pachita sí, podía materializar de la nada un órgano. Porque ya que ustedes platicaron de eso, bueno, entonces,
porque de él no se supo nada, él simplemente desapareció. Fue una desaparición misteriosa que hasta la fecha no se sabe qué pasó con él. No es como que apareciera su cuerpo, no es como que dijeran, Nada. pues nada. Simplemente él se sumó. Pero estás de acuerdo que también hay gente que anda en malos pasos y que también desaparece y nunca encuentra su cuerpo ni nada, ¿no? No es exclusivamente de Jacobo. Bueno, pero es que acuérdate que si nos vamos un poquito a lo de Jacobo Greenberg, él cuando desaparece es cuando estaba por sacar una teoría de una cura sobre el cerebro, algo que estaba investigando sobre el cerebro, que fue cuando él desapareció por completo, que no se supo nada más de él. Entonces ahí se quedó eso que él iba a sacar, ya no se lo sacó nadie más. Entonces, pero algunas semanas o meses antes, él le había dicho a su hermano, a uno de sus hermanos, que había personas del FBI persiguiéndolo. sí, también. Uh-huh. A lo mejor lo desaparecieron. Mira, Alex, el día que hicimos el programa, Alex me decía que él tiene esta teoría que acaba de decir, que él siente que Jacobo se desmaterializó y se fue a donde él pertenecía. Yo simplemente creo, chicos, que alguien que no le convenía a él lo mandó a desaparecer, así de fácil. Con todo el cuerpo. Mira, es que también la luego la esposa también desapareció, Eddie. Y a poco ella también se desmaterializó. Bueno, ahí sí ya está raro, Alex. Y luego hasta el perro, y luego hasta el perro de ellos, que luego creo que apareció el perro. O sea, el perro sí soltó la sopa que tenía que soltar y lo dejaron ir. Sí. Miren, dice Marcos, a mí nunca me dio. El perro no sabía nada. El perro no sabía nada. Al perro le hicieron, lo torturaron y todo, y dijo, yo no sé nada. Y sí. Pero sí sabes qué pudo haber sido, Alex, y Ángel, que él, seamos sinceros, él investigó y estudió mucho sobre Pachita, demasiado, porque a él le apasionó mucho este tema porque él se dio cuenta que no era una charlatana, sino que era real lo que la señora hacía. Él se dedicó su vida a investigar a esta señora a partir de que la conoció, ¿no? Él se dedicó y tal vez a juntar lo que él estaba aprendiendo de la señora con la parte científica, lo que él sabía y unir las dos partes, la parte del chamanismo con la parte de la ciencia. Entonces, si él logró descubrir la manera de ese punto medio en el que pudiéramos unir las dos cosas para que todo el mundo pudiera despertar esto, lo más probable es que sí es cierto, hay personas que no les conviene que esto salga a la luz. Claro. Pues siempre acuérdate que como en las películas están los hombres de negro que no se encargan de que no aparezca nada de lo que no tiene que aparecer para el ser humano. ¿Por qué crees que yo no muestro toda mi inteligencia aquí en el programa? No para que no se parezcan. Mira, dice Talibán. De repente van a abrir el live y nomás vamos a ver la casa vacía de Ángel y y los gatos míos transmitiendo, ¿no? Dice Talibán, sí, las personas en situación de calle tienen una salud inexplicable y uno de todos se anda enfermando. Ay, sí. Ay, Angelito dice Marga, porque son rechazados sociales y los dejaban en paz, no se contagiaban porque nadie se les acercaba. Y la inmunidad natural. Puede ser, es cierto. No tenían, o sea, solo tenían contacto entre ellos mismos, ¿verdad? Puede ser. Mira, Marga, puede que tengas razón, Marga, pero vámonos en un ejemplo que te voy a dar, a lo mejor no es con los seres humanos, pero velo con los animales callejeros, los perros callejeros y los perros de casa. Cuando son los perros callejeros, el perro callejero le puede pasar de lo que sea y no se muere. Se cura de enfermedades que dices, güey, ¿cómo se curó el pinche perro si ya? En cambio, tu perrito que tienes en casa, cuidadito, bañadito, que no lo dejas salir, que no lo dejas enfermarse, que si llueve lo tapas, lo cubres, demás, apenas sale a la calle, valió gorro. Cualquier enfermedad que agarre, valió gorro. Lo llevas al médico, lo llevas al veterinario, lo inyectan, le hacen de todo y de todos modos, muchos perritos fallecen. ¿Y mira, cómo el perro callejero no? Yo pensaba eso mismo, pero cuando chequé estadísticas, sobre todo con los gatos, que yo tengo gatos, me di cuenta que sí, pues yo también decía, bueno, mis gatos, les cambio la comida, algo y les cae mal y traen un chorro 3 días, y los gatos de la calle que andan comiendo ahí. Sí, pero cuando chequé con la veterinaria las estadísticas y el tiempo de vida de un gato callejero, como mis gatos que yo tengo aquí en casa, pues uno de mis gatos, Remy, ya tiene 12 años. Y la doctora me dijo, los gatos callejeros no pasan de 3, la mayoría. Entonces, y lo mismo supongo con los perros, Eddie. Sí llevan esa vida y todo, pero su tiempo de vida no es tan largo como el que puede estar en la casa. Por ejemplo, mi hermana Mayra acaba de fallecer su perrito Peluche y tenía 17 años. Dudo que el perrito, siendo callejero, hubiera llegado a 17 años. Chío, mis redes sociales es en TikTok más que nada, perdón. ¿Cuál es el así tal como dice mi nick. Así como dice mi nick, Eddie Jasso, así me encuentras en redes sociales. Y el de Alex, aquí está, mira, Chío, aquí está el canal de Alex. El show de Alex TV, así lo encuentras.
El show de Alex TV. El show de Alex TV, sí. Juntos. Y también tengo un canal de YouTube, pero no lo tengo abierto todavía. Apenas voy a empezar a subir contenido al YouTube, que es El Rincón de Lalito. Y no es albur. Lo que yo entiendo, dice Gaby, es que Dios nos regala a todos dones. Y el servidor ingrato es que nunca usó el don que le dio por miedo a la ignorancia. Ah, ok. Hay que usar los dones y servir con ellos. Ok, Gaby, qué bueno. Gracias por explicarnos. Cuenta la leyenda que un día se le apareció a su padre y le dijo que estaba bien, pero en otro plano. ¿Saben de eso? ¿Quién se le apareció a su padre? A la hija del doctor Green, me imagino, ¿no? Ah, ok. ¿Tú sabías algo de eso, Alex? Sí había escuchado que él les había hecho llegar un mensaje que estaba bien. O sea, que estaba en otro lugar. Lo he escuchado ya de varios lados. También tuve una persona en mi canal que lo conoció, que poco, pero lo conoció. Coincide. Y luego ya fuera de grabación me dijo, sí, exactamente lo mismo que yo pienso. Él se quería ir a otro plano. Él decía que venía del... Ya sé, esto suena muy alucinado, pero lo que él decía que venía del sistema de Andrómeda. O sea, que era o sea, que él había tenido una vida allá, que él había estado 11 reencarnaciones aquí en la Tierra como un castigo. Entonces él veía la Tierra un poquito diferente, la veía como una prisión que a él le habían impuesto por una misión humanitaria que él había hecho. O sea, él se había escapado de una nave queriendo ayudar a otras personas en otro planeta, pero los de Andrómeda dijeron, no, eso no lo diste haber hecho. Entonces te vas a la Tierra como que a aprender. Y entonces se dice que esta era su 11ª reencarnación aparte. O sea, y hay libros que explican las 11 reencarnaciones, muy interesantes las reencarnaciones. Digo, todo esto es hipotético, ¿verdad? Hay quien diga, no es cierto. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Yo nada más menciono que toda esta información está ahí, que les hizo él llegar un mensaje, estoy bien, estoy en otro plano. O sea, no voy a regresar nunca. Pero estoy bien. Alex, y si, mira, es que todo esto ¿cómo lo de Pachita nos lleva a todo esto que estamos hablando? Por ejemplo, ahorita que mencionas a Greenberg, que Greenberg es un tema algo también muy misterioso en todo lo que es Greenberg. Sí, también lo de Jacobo también es un tema muy apasionante también, ¿eh? Pero mira, como esto de Jacobo pasó hace muchos años y pasó cuando todavía no se sabía nada de lo que se sabe ahora. Ahora te dicen y te quieren te dicen las autoridades o muchas personas te hablan de cosas que ya todos imaginábamos, pero que ahora te confirman porque hay cosas más importantes que no te van a decir y te quieren envolver con lo que ya todos veníamos imaginando hace tiempo, que es la existencia de vida extraterrestre. Y ahora te dicen que están en el fondo del mar y que no estaban en el espacio como tú pensabas, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Entonces, si existen civilizaciones, si existen tal vez mundos dentro de este mundo que tengan una civilización más avanzada, con personas con más inteligencia o que tengan una modernidad muy adelantada a la que tenemos en nuestro mundo actualmente, ¿por qué no habría la posibilidad de que ese tipo de personas se las llevaran a ese tipo de lugares? Que las tuvieran en ese tipo tal vez de mundos que estén dentro de este mismo mundo, no necesariamente que sea otro plano, sino tal vez sí, pues otras civilizaciones que estén escondidas, donde estén más. Fíjense que en una de las películas que yo llegué a ver, que siempre he dicho que las películas te dicen mensajes ocultos, no sé si recuerdan en El Señor de los Anillos, cuando el señor el enanito que iba a fallecer y que al principio tenía el anillo guardado, cuando iba a fallecer, no muere, sino que se lo llevan como una tipo isla que supuestamente iban las personas que fallecían y ahí iba a vivir él eternamente en esa isla, ¿no? Que era una isla de los elfos donde podían vivir por muchos años. Entonces, si esto se vio una película, pero si esto pudiera existir en la vida real, por ejemplo, las personas del submarino que nunca se encontraron sus restos, que nunca se encontraron cuerpos, que nunca se encontraron nada, todo eso, entonces, ¿realmente habrán fallecido o realmente se los habrán llevado a algún otro lugar? Porque eran personas muy adineradas, que pagaron mucho dinero nada más por bajar al fondo del mar, no creo. Yo creo que hay más encerrado ahí de lo que no nos cuentan. Pues es que hay gente también con mucho dinero que hace cada estupidez. ¿Sí? Yo sí creí, fíjense que bueno, eran varios viajes, ¿no? Del submarino, ya llevaban, no recuerdo si 3 o 4 viajes que hacían, y pues ya anteriormente ya lo habían hecho otras personas, incluso el chico mexicano participó, ¿no? No recuerdo el nombre, creo que es Alan por el Mundo, me parece. Sí, Alan por el Mundo. ¿Verdad? Entonces sí, eso también fue catastrófico, eso fue horrible.
Dice Narraciones, Leyendas y más, así es, muchos dicen que la mente de Jacobo no era para este mundo. Sí, yo siento que el tema de Jacobo es muy interesante, pero siento que es como más de ciencia y obviamente Pachita es más como de magia, ¿no? Es como más espiritual. Lo de Pachita era, como dice el señor Cristóbal, es algo que para que lo creas lo tenías que estar viendo, porque Claro. imagínate tener el poder de materializar algo en tus manos de la nada. Ahorita nos preguntó la tía Gaby que si saben de alguien que tenga estos dones actualmente de Pachita. Y yo por ahí escuché que había una mujer, pero no recuerdo su nombre, tía Gaby. ¿Tú, Alex, sabes de alguien que haga lo que hace No, Pachita? públicamente no. No. Sé de gente que hace las mencionadas cirugías astrales y son similares, pero no. Eso que hacía Pachita de abrir con el cuchillo todo oxidado, a mí se me hace. Es lo mismo, pero de otra manera. No sé si quede claro. O sea, se conectan las mismas energías, en este caso de otra manera. Y las que yo sé es de que simplemente nada se ve, nada es aparente y el problema simplemente se va. Y tú tienes, la persona que te está curando y tú tienen que tener una conexión. Muy importante. Por eso les dije, los que no se daba esa conexión no los podía curar. Así como alguien como Pachita, no, la verdad no. Pero estoy seguro que hay varios, o sea, sin problema. Pachita sí abría con su cuchillo, y después supuestamente, pues, cerraba la herida y sin dejar cicatriz, y con las manos, ni simplemente, porque ella no tenía ni conocimientos de cirugía, ni era cirujana, ni nada por el estilo, no tenía conocimientos Con la de pura hacer. mano cauterizaba la herida, ¿verdad? No cosía, obviamente. No cosía. Simplemente con la mano ella cerraba la herida y no quedaba cicatriz. Entonces, como Pachita, yo creo que no, hasta la fecha no hemos conocido ningún otro. Yo creo que hasta ahorita no ha habido ningún otro que fuera como Pachita. Mira, ya para que le hicieran un documental en History Channel de Pachita es porque hay muchas incógnitas sobre ella. Hay muchos misterios sobre ella. Es un personaje que creo que mucho va a quedar en suposiciones y solamente los que vivieron o los que vieron sabrán si es cierto o si es falso todo lo que se habla de Pachita. Pero hay personas que lo vivieron y que van a decirte que es real porque ellos lo Muchas vieron. personas, Eddie, muchas. Yo sí lo creo. Para mí no es falso. O sea, con lo que estuve viendo y leyendo, no es una persona. Estamos hablando de mucha gente. Gente muy respetable. De hecho, por lo que comenta Talibán, dice Talibán, sí, Jacobo, que era una persona de ciencia, se interesó en las prácticas de Pachita, fue por algo. Y es algo que me deja más loco el pensamiento de qué pasó. De hecho, Talibán dicen, se narra que cuando se conocieron, veía cómo las aves causaba a Pachita un efecto extraño en las aves. No sé si tú leíste eso, Alex, que es lo que él notó cuando la conoce Jacobo, ¿no? Que ella tenía un cierto poder con las aves. No lo había escuchado, pero no me sorprende porque cuando una persona tiene este nivel vibratorio, esta frecuencia, la naturaleza inmediatamente se da cuenta. Cuando vean una persona que se le acercan pájaros, se le ponen abejas, estas personas que se le puede estar en un enjambre de abejas y no le hacen nada, que los mismos animalitos, perritos, gatos, como que lo buscan mucho es porque exactamente ellos ven lo que nosotros no, de que esta persona está en un nivel vibratorio de frecuencia diferente, mucho más alto que seguro Pachita estaba. Y solo lo que ahorita mencionaban del cuchillo, ella abría cráneos para extraer tumores. Si tuviéramos un doctor aquí en el panel, nos dice eso no se puede. O sea, porque si tú abres el cráneo así, la persona se muere porque le da un evento vascular ahí en el cerebro. O sea, tiene todo eso cuando hacen cirugías de ese tipo. Es un cuidado enorme perforar el cráneo y entrar al cerebro porque cualquier movimiento en falso matas a la persona. Claro. Entonces, Alex, ella agarraba el cuchillo y vámonos. Y es lo que el cráneo saltaba. No, me río ella porque ni dicen siquiera que usaba sí era, anestesia ni nada. Ella sí, había claro, así. Nada. Vámonos. Y luego sacaba el tumor y cerraba. Eso ya es increíble. Te la aventaste buena, Claudia, ¿eh? Mira lo que dice Claudia, yo tengo un don, desaparezco todo lo que me sirven de comer. Bueno, pues eso también. Yo también tengo un don, Claudia, y también tiene que ver con los pájaros. Claudia, eso no es fácil, Claudia, eso sí es un don, porque yo antes podía hacer eso, pero desde que me hice mi bypass gástrico, yo ya no puedo desaparecer todo lo que me echan de comer. No, ¿verdad? Somos espíritus, dice, teniendo experiencias en un cuerpo humano, dice Gaby, cuando nos vamos, se va nuestro espíritu, o sea, energía, y se transforma. No podríamos viajar en cuerpo a otros planos.
Dice, Eso se desmaterializó. y no sé por qué pienso en Rata de Dos Patas. Dice niño y recuerdo al niño tizo. No se les olvide su like, por favor. Muchos likes, por favor. Oigan, denle likes al canal de Ángel. La verdad que Angelito ha sacado varios temas que me han agradado. Yo casi no hacía nada aquí por YouTube, pero me agrada. Ya me había hablado del canal de Alex, pero no ya está contactado con Yo te Alex. hablé del canal de Alex, te dije que a ver si hacen una colaboración. Sí, con mucho gusto. Sí, chicos. Dice Marga, lo que dicen se llama fascinación y esos dos nos enseñaron las discípulas de Jacobo. Imagínense el encuentro, dice Marga, de esos dos. Pues más o menos ha de haber sido como mi encuentro anoche con Poncho, Marga. Sí, papalotearon aves arriba de nosotros, pero tú no te diste cuenta. Dice Marga, te conté que las alumnas de Greenberg nos enseñaron la dermovisión. No, Marga, no sabía. A ver, cuéntanos de esa experiencia. Oigan, chicos, bueno, de algo que quieran decir para cerrar ya con el tema, algunas acotaciones finales, Alex. No, pues que sí, en efecto, se me hace que Pachita fue reconocida mundialmente, igual que el doctor Greenberg, que es un tema ahorita que ella fallece en 1979 y es todavía un tema muy, muy, muy relevante, se está sabiendo muchas cosas de ella y no, es una historia fascinante, pero sí, hay algo que dijo el doctor Greenberg y lo quiero mencionar. Después de conocer a Pachita, él dijo, si tú escuchas a la voz adentro de ti, esa conexión que tú tienes al universo, accederás a la sabiduría de todos los universos. Entonces, eso es algo que ya lo he escuchado yo de varios lados, en que estamos conectados todos a algo, ¿no? Si le quieres llamar Dios, es perfecto, el Creador, nuestro Padre, todos se me hacen nombres adecuados. Estamos conectados a eso, a esa bondad, a ese amor. Y ahí está el acceso a todo esto. Y Pachita lograba conectarse, por eso lo hacía con esa confianza. Mencioné lo del cuchillo, porque decían que ella con una confianza, o sea, una cosa es una rodilla o no sé, sí, una pierna, pero al cráneo darle así, ¡guau! Porque ella sabía que no iba a matar a la persona, porque ella sabía que le iba a curar. Y también eso mismo le daba a ella que cuando no se podía, le decía, yo no te puedo ayudar. ¿Tú crees porque que sí no había... poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, Alex? Sí, pero no de esa manera oscura, sino que Cuauhtémoc probablemente haya sido, ya sea ella misma, ella sea una reencarnación de Cuauhtémoc, es una posibilidad, o que sea de sus ángeles, porque las personas que hacen estas cirugías es el vehículo. Y entonces el ángel viene y baja, toma el vehículo de la persona que está haciendo la cirugía, las que yo hablo de las que no hay sangre ni nada, y simplemente con las manos así se hace esa curación, estilo como Reiki, una sí, cosa así, pero sí, el ángel toma el cuerpo de la persona y la persona lo reconoce. Yo no curé a nadie. Alguien vino, ustedes se conectaron con el enfermo y todo eso se dio a nivel universal. Entonces, creo que Pachita era algo similar. Si bajaba Cuauhtémoc, se me hace que era un guía de ella, un ángel. Es que tenemos todo un grupo de soporte, ¿no? Que se les llama nuestros ángeles. Y decía, bueno, vamos a hacer la cirugía. Pero el tema ese de que ella era, o sea, si hay videos y todo, es increíble porque los que lo presenciaron decían que agarraba ya al corazón el cuchillo, vámonos, oye, pero me vas a matar a la persona. No, la voy a sanar, ¿no? No hay videos, de hecho, Alicia, no encontré videos por ningún lado. No, yo tampoco. Sí, hay fotografías, son testimonios. Pero sí, hay algunas fotografías y muy gráficas, o sea, que se ve el líquido rojo, ya saben, de la persona, pero no hay videos. Hola, Rinconcito de Vero, tenía varios días que no te veía. Aquí está el TikTok, aquí está el TikTok de Eddie Jasso, miren, por si quieren ir a ver, ya va a empezar a subir contenido más continuo, y aquí está el canal del show de Alex. Dice Marga que te lo contó a ti, Alex, que ella pensó que me lo había contado a mí. Dice, pues como ven, estaba a poco de Jacobo, pues Jacobo tuvo discípulos, muchos psicólogos se interesaron en su conocimiento e hicieron talleres con niños pequeños, nos enseñaron a fascinar a los animales y a leer con la yema de los dedos. Oh, qué interesante. Órale. Sí, Marga me lo había platicado y yo le dije, totalmente te creo. Lo que quería lograr el doctor Jacobo Grime con esto es que dejaras de usar tus ojos. Porque al tú dejar de buscar ver por medio de tus ojos y ver por otros medios, que es por tu espíritu o tu frecuencia, es donde se empiezan a dar este tipo de situaciones como la de Pachita. Y entonces, por ejemplo, dicen que tocando un libro
veía su contenido. Sí, es cierto, Sí. pero no era por los ojos, era por... Él forzaba a los niños, los vendaba a hacer esa extra, se me fue la palabra, extrasensorial, o sea, Sí. que no uses tus sentidos. Nuestros sentidos son nuestra conexión al físico. No son la manera que accedemos al mundo espiritual por medio de los ojos, el tacto, la boca, los oídos, etc. Usamos algo adentro de nosotros. Era lo que él estaba buscando. Sí, pues sí, creo claro que él sí. convivió con uno de estos chamanes que solo hablaban en idioma maya, ¿no, Alex? Se me olvida el nombre. Y se comunicaban y entonces decían que estuvo conviviendo con él por días, Jacobo, y pues decían, ¿cómo es que se están comunicando? Porque no habla español, o sea, habla en idioma maya. Pues que lo hacían a través de la mente. Dice Carmen, a ver, pregunta para ustedes dos chicos. ¿Qué con eso de que alguien dijo que si te queman tu cuerpo, ya no continúas y si te entierran, no sigues si te entierras, no, sigues floreciendo? ¿Qué opinan? Yo no estoy de acuerdo. Yo siento que el cuerpo, una vez que lo que se le llama morir, que te acuerdas en el episodio de la muerte que les dije, no morimos, es como lo dice Gaby. Nuestro espíritu, en ese momento simplemente sale el cuerpo y el cuerpo ya lo apropiado es que volviera a la tierra, como se me hace que son los musulmanes, que los entierran sin ropa, sin ataúd. ¿Para qué? Para que la tierra lo absorba, todo, la carne, los huesos, los minerales, y así estamos regresándole algo a la tierra. Pero no, yo personalmente no siento, sé que hay mucha situación de que si te creman, que si te entierran en ataúd, yo personalmente el cuerpo ya lo dejaste, ya es un cuerpo. ¿Tú, Eddie, qué piensas de esto? Pues es que yo tengo más o menos una idea similar a Alex, porque para mí el cuerpo simplemente es un vehículo que usamos mientras que estamos aquí. Una vez que ese vehículo deja de funcionar, simplemente es como un carro, cuando no funciona, lo dejas y tú sigues, a lo mejor en otro plano, a lo mejor volvemos a reencarnar en otro vehículo, ya no en el mismo, pero ese vehículo no tiene razón de ser, ese vehículo puede ser quemado, enterrado, lo ideal sería ser enterrado, pero pues, para mí es un vehículo, también es un transporte. Es como yo te lo dije, como alguien cuando tomé la decisión de hacerme mi bypass gástrico, acuérdate que te dije que alguien me dijo, ¿y por qué no inviertes en tu vehículo, en el transporte que usas día a día y después inviertes en el otro? Y el transporte que usamos el día a día es este cuerpo, es simplemente este cuerpo que tenemos, el cuerpo que tiene Alex, que tiene Ángel, son cuerpos que tarde o temprano vamos a dejar, como dice Alex, y que vamos a seguir, tal vez en algún otro lugar, en algún otro plano, o a lo mejor reencarnamos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero para mí más o menos coincido con lo que Alex dijo, o sea, simplemente yo tengo esa opinión. Y, por cierto, hablando del tema de Pachita y de Greenberg, debemos recordar algo que antes para cerrar este tema, bueno, a mi criterio, decía Greenberg que él en lo que él investigó de Pachita, Pachita tenía la habilidad de entrar a un campo neuronal, a una red neuronal que conectaba con todo, como lo decía Alex. Y como yo les digo, chicos, y siempre les voy a decir, no todo lo que ustedes ven en películas en ciencia ficción tiene que ser tan ficción como uno piensa. A veces en las películas te mencionan cosas que ellos ya saben, pero que te lo dejan ver en películas de ficción para que tú pienses que es ficción. Sí. Y hay una película que se conecta mucho con lo que Alex estaba mencionando, con la red neuronal, de lo que podemos llegar a ser capaces de hacer o lo que nos conecta a un entorno global de un todo, como si fuera una super mega computadora que nos da acceso a todo. Y eso lo mencionaron mucho en la película, como yo soy muy adicto a las películas, de Avatar, cuando ellos se conectaban al árbol. No sé si te acuerdas, Alex, que en esa película ellos se conectaban a una red neuronal y que Sí, yo ellos sí me acuerdo. hacían todo. Ellos, cuando alguien moría, ellos decían que esa persona no, simplemente evolucionaba su esencia, su espíritu iba a otro lado, pero ellos se lograban conectar porque lograban entrar a esa red neuronal que era la que controlaba un todo junto con los animales, junto con la naturaleza, con todo. Y yo creo que Pachita, ella podía entrar a ese campo neuronal y por eso tal vez se veía muy sádico lo que ella hacía, dirían que como en la forma de operar, como abría, y decían, oye, lo vas a... Y no, pues no mataba a las personas porque la señora simplemente los curaba, porque ella estaba conectada a un campo neuronal que no todos hemos tenido acceso porque no todos nos hemos enfocado en desarrollar esas habilidades que tal vez sí tengamos todos, como dice Alex, tal vez sí la tengamos todos, simplemente que no todos tenemos ese don de desarrollarlo, ¿no? A mi criterio. Hola, Sí, buenas noches, Landa Suri. Perdón, Alex, te interrumpí. no, que complementando lo que dice Eddie,
Una persona me dijo algo muy interesante sobre la mente y me dijo, es que vemos a la mente como nuestra y nuestros pensamientos como nuestros. ¿Qué tal si la mente es una antena? Así como un radio. Tú escuchas un radio, me decía, de los de antes, ¿no? De cassette y todo. No está el grupo ahí tocando dentro del radio. O sea, es un medio que se está conectando. Suponiendo que fuera, no el cassette, sino suponiendo que una estación FM, ¿no? Estás conectándote a otro lado y de ahí viene la música que estás escuchando. ¿Qué tal si nuestra mente es simplemente una antena a esta red que menciona él y entonces nuestros pensamientos son parte del todo? O sea, creemos que somos separados, pero realmente estamos todos ahí en esa red neuronal. Y siento que tenemos apagados o suprimidos o olvidados, que es la palabra correcta, olvidados, estas facilidades de conectarnos y, por ejemplo, autosanarnos. Y porque también he escuchado yo testimonios de gente que se ha autosanado de la enfermedad de la sed. Simplemente por un ejercicio personal, así de decir, yo me voy a curar. Y claro, luego va con el doctor y le dice, es un milagro, ya ves, es que el tratamiento, bueno, le das crédito, ¿verdad? Pero saben que fueron ellos, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes. Todo esto, todos tenemos acceso al todo. Piénsenle tantito y hace sentido. Todos somos iguales ante los ojos del Creador. Él no va a tener hijos de segunda clase. Alex, Él va... perdón que te interrumpa, Alex. Sí. Y lo que dice Alex, más para complementarlo, y esto se lo dejo ahí al criterio de todos, cuando ustedes dicen, o a veces decimos, es que tal vez en una vida pasada, porque a veces andas en un lado, por ejemplo, vas a tal parte, y de repente estás en un hotel o estás en algún sitio, y de repente dices, güey, ahorita va a pasar eso, yo ya estuve aquí. Y dices, no, es que es un déjà vu, porque así lo mantengo. Y si no es un déjà vu, y si simplemente es una vivencia de alguien más, A mí pero me ocurre súper seguido, Eddie. Me ocurre pero muy como seguido. las mentes, aunque no lo querramos reconocer, están interconectadas porque pertenecemos a una red global, simplemente estamos viendo el recuerdo de alguien más y nosotros pensamos que es propio y decimos, yo ya estuve aquí, pero tú jamás has estado ahí. En tu vida habías estado en ese lugar. Lo malo es que yo, en mi caso, no logro identificarlo antes de que me ocurra, Alex. Haz de cuenta, agarro el vaso y se me cae y digo yo, esto ya lo viví, pero no lo logro identificar antes de que ocurra. Es decir, no lo tengo en mi mente antes de decir, voy a agarrar el vaso y se va a caer porque recuerdo que así lo vi. ¿Sí me entienden? Me doy cuenta hasta que lo vivo, pero me ha ocurrido muy, muy seguido. Cosas que digo, caray, esto ya lo viví, esto ya sabía que iba a pasar. Incluso con personas que lo que me responden, digo, ya sabía que me iba a responder eso, pero no logro canalizarlo para saber antes de que me ocurra y poder decir, ¿sabes qué va a pasar esto ahorita? Porque ya lo vi. ¿Sí me entienden? Lo identifico hasta que lo vivo. Entonces, pero sí me ha ocurrido muy, muy, muy seguido. Dice la tía Gaby, me encantaría tener el don de curar como Pachita, pero tienes el don de la cocina, tía Gaby. Les recomiendo, chicos, el canal de ¿Qué crees con la tía Gaby? Donde tiene unas recetas riquísimas. Hace ratito estaba viendo su video para que lo tengan en mente ahí. A mí me encantaría poder materializar. Mándame por WhatsApp, mándame los canales de Alex y de la tía Gaby para que... Sí, para que lo sigas. Sobre todo de la tía Gaby, porque ese le va a gustar a mi esposa, todo lo que es cocina sí, le gusta. Claro. Sí, tiene un canal muy padre. A mí me encantaría materializar de la nada, tía Gaby. Imagínense que pueda materializar uno que se parezca a Henry Cavill. No es cierto. Imagínense que... No, hombre, ahora para mi cumpleaños. Ya fue el programa, ya fue el programa, ya nos vamos, porque ya empezamos con los deseos carnales. No, perdón. Miren, yo materializando y cha, caray, ya pude. Para mi cumple. Bueno, pues, dice Goyita, Angelito. ¿A poco no estaría bien padre, Goyita, materializar uno así? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. O yo hacerme invisible, dice Soren. Eso también estaría bien padre. Ese Soren, hacerse invisible, ¿a dónde te quieres ir a meter? ¿A dónde quieres ir a espiar a alguien? Los baños de los futbolistas, ¿verdad, Soren? A mí de los turcos. Yo creo. De los turcos. Mira lo que listo, dice Landazuri. Yo utilizo manos, mente y cuerpo. Mira qué lista también tú. O leer la mente de las personas, dice Soren. Bueno, eso sí hay gente que lo puede hacer, Eso sí, con los turcos, ¿verdad, Marga? Bueno, no se les olvide, chicos y chicas, que el próximo lunes es el cumpletón de Angelito, como le puso la tía Gaby. Y fíjense nomás, la gente que ya me ha confirmado que va a estar con nosotros. La comadre Eloína, Javier Vega,
Gabo Sodi, Arturo detrás de la nota, Ay Janita, Beth Cervantes, mi querido Alex también acaba de confirmarme, dice que tenía una cena con un gobernador, pero dice que la va a cancelar para estar aquí conmigo. Ya la cancelé. Actualmente es una vuelta, Eddie, el próximo lunes a las 9 de la noche. En mi Te pasaré a saludar porque yo no puedo cancelar mi cita con mi trabajo porque ya tengo casi 40 días de vacaciones y no creo que... Ay, Dios. Ay, se nos desconectó, Eddie, Sí. se le fue el internet. No, no es cierto, aquí está. Por gacho. Por decir que no va a poder estar aquí conmigo. No, o sea, sí voy a venir a tu programa, pasarte a saludar. Bueno. Sí, Bueno. pero no puedo conectarme porque voy a estar en mi trabajo, a eso es lo Ok, que voy. está bien. No, con que veas saludos es más que suficiente, Eddie. Muchas gracias. Gracias por tocar este tema, dice Talibán, muy bueno, muy buen en vivo, y a los invitados y a todos los del chat, un gusto platicar con ustedes. Sigue Talibán, que te gusten estos temas, sigue Alex, el show de Alex TV, ya pusieron aquí su canal, te va a encantar, además de que hemos tenido varias colaboraciones, y te van a encantar los temas que toca Alex, te tocan unos temas buenísimos, te van a encantar. Y ahorita te paso también el canal de Alex, Eddie, y te paso el canal de la tía Gaby para que la siga. Sí, y hablando de promociones, futuramente voy a abrir otro canal junto con mi esposa, que vamos a abrir el canal, pero ese va a ser de viajes, espero que... Pues cuando lo tengan listo, vienes tú con tu esposa y nos platicas. Íbamos a empezar ahorita, pero la verdad que ahorita decidimos agarrarlo de vacaciones completamente, el viaje a Colombia estuvo. Por cierto, los invito a ir a Colombia, está muy bonito, muy chulo. Yo muy tengo tiempo queriendo ir, y sabes que tengo varios amigos allá que me ofrecen su casa, Eddie, pero por una... Mira, aunque no te ofrezcan la casa, está súper baratísimo. Yo renté un hotel muy bonito, con suite, con jacuzzi, con hidromasaje, por $1,000 la noche. Wow. Dice nomás. Precioso el jacuzzi. Dice Alondra, gracias, Alex. Dice, me gusta. Prendías las burbujitas y todo el rollo, y te acostabas así, Híjoles, ni me digas. Y yo que en vez, voy a cambiar mi viaje a Mazatlán mejor. Tía, olvídese que vaya a verla, mejor me voy a Colombia para mi cumpleaños, para estar con las burbujitas y un parcero de unos 25 años a un lado, echándome así. Besito. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Mañana, ¿a qué huele Colombia? A café, ¿verdad? Supongo. Sí. ¿Verdad? Sí, obvio. Mañana, chicos, tenemos este tema para cerrar la semana de Javier Seriani, que le ha dado una arrastrada a Elisa Beristain con su canal. Ambos ya se separaron, chicos, los de Chisme No Like, y ahora cada uno está en sus canales. Pues, híjoles, pobre Elisa, le dieron su arrastrada. De verdad que arrasó con ella. Mañana tenemos a Ay Janita, y obvio tiene que estar Gaby, que es la fan número uno de estos conductores de YouTube, de chisme y todo, aquí dando sus opiniones. Así que nos vemos mañana. Gracias. Todo, Gaby. Gracias, Alex. Gracias, Eddie. Buenas noches. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.